Las realidades en busca de la verdad. Mira, jamás la voluntad del representante puede sobrepasar la voluntad del representado. Estamos en la comunicación con la presencia aquí en los estudios de Exitosa con el analista político Miguel Ángel Ferreira para seguir hablando sobre este tema de la votación que alcanzó el día de hoy el Congreso de la República para el retorno de la bicameralidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Katiuska, muy buenas noches. Y a todos tus televidentes, ¿no? Muchas gracias. Queremos seguir con la línea con la cual hemos iniciado con el señor Cheput de separar lo técnico de lo político, porque lo técnico suena muy bien, ya hemos explicado la bicameralidad, y lo político es que los partidos no están al nivel de ello. La reelección, su punto de vista técnico, porque es importante que en el Perú exista una carrera de ser un político preparado y formado y que pueda continuar su trabajo así. Sí, claro. Mira, jamás la voluntad del representante puede sobrepasar la voluntad del representado. Jamás. Y ya en el año 2018 ha habido ya un referéndum en la cual se votó por la no reelección de congresistas entre 4 puntos fundamentales, pero vinculado al tema que es parte de la entrevista. La no reelección de congresistas y la no bicameralidad. Y tenía una razón, es decir, del año 2018 al 2023, los peruanos hemos cambiado. Han habido circunstancias que hayan cambiado políticamente hablando, teniendo en consideración de que la voluntad orgánica de quien representa los intereses nacionales finalmente es quien te otorga a ti la facultad de serlo, que es el pueblo. Y el pueblo ser representado señaló el 90% que está en desacuerdo con la reelección de congresistas y está en desacuerdo con la bicameralidad. Y hoy día el Congreso, a través de una aprobación con 93 votos a favor, decide todo lo contrario. Por lo tanto, sí creo y estoy totalmente seguro que acá había un exceso por parte de los congresistas al no respetar el acto mandatario que le da su representado, que es el pueblo, ¿no? Pero vayamos al hecho que, por ejemplo, cuando se habla de la no reelección parlamentaria, entran nuevas figuras, nuevos cuadros y se presumían más decentes, cosa que tristemente no ha pasado. Tenemos una larga lista de actos nefastos, asquerosos, que estos congresistas nuevos, muchos o casi todos en la política, han venido cometiendo. El tema de la reelección no permitiría que aquellos que ciertamente tenían decencia puedan regresar a ejercer labor parlamentaria. Mira, si hay un acto de decencia, ha sido un voto bastante particular de un congresista, que es el congresista Carlos Anderson, que ha señalado de manera expresa que efectivamente tú no puedes sacar una norma con nombre propio. Y esta norma, en el capítulo referido al tema legislativo propiamente dicho, señala que aquellas personas que han sido congresistas pueden ser senadores, indistintamente a la cantidad de años que señala la norma propiamente dicha, aprobada desde mi punto de vista, con poca legitimidad y poca legalidad por parte del Congreso y más aún de la Comisión de Constitución. ¿A quién consultó la Comisión de Constitución? ¿A qué juristas han invitado para que se socialice esta norma y qué mesas de diálogo ha tenido con las organizaciones de base? Las normas salen de la legitimación social y a partir de esa legitimación social, de alguna u otra forma tú implementas un proyecto de ley en esta situación, más aún cuando hay modificaciones casi del todo el texto constitucional. Sin embargo, como también estamos hablando del tema político, lo que importa son los votos. Han tenido 93 votos a favor, incluso bancadas han votado en bloque como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, casi todos a favor, y solo 28 en contra, que son las bancadas de izquierda. ¿Es posible que esto se apruebe ya en una segunda votación? Y si esto ocurre, ¿podría ir algún ciudadano de repente al TC a buscar su opinión?
No al TC. Mira, el TC, respecto a la pregunta que señala, ya ha dispuesto una resolución que fortalece a las organizaciones políticas, que es la resolución del Tribunal Constitucional, la 06-2017, en la cual, a pesar de que ya en la época del fujimorismo había tránsfuga, retránsfuga, topos, mucho cabildeo político al cual haces referencia, a pesar de ello, fortaleció que las organizaciones políticas sean las representantes del voto popular a través de sus estructuras organizacionales. Sin embargo, hoy día las organizaciones políticas están muy venidas a menos y tienen una legitimidad del 5% en términos reales. Un Congreso que tiene 5% es capaz de hacerte una reforma de casi todos los capítulos de la Constitución. Bueno, un Congreso con 5%, 6% ha sido capaz de modificar las reglas de juego en las últimas elecciones municipales regionales. A su antojo. Han suspendido la anulación de las inscripciones, ampliaron plazos, alteraron el cronograma electoral, cosa que está prohibida por la norma, pero ellos se zurraron en la norma y lo hicieron. Intervinieron en reforma electoral, hicieron una contrarreforma universitaria y tantas cosas que hace este Parlamento. Y planea remover a la Junta Nacional de Justicia y más. Podríamos seguir con toda la lista de lo que hace este Congreso porque consideran que es el poder que emana del pueblo. Sí. Y así es, pero tiene 5% de aprobación. No, sí, pero finalmente el Congreso se equivoca. El Congreso finalmente lo que está generando, y es más, ya algunos miembros de algunas bases han estado llamando porque hay un tema reflexivo respecto a plantear la posibilidad de ir a un referéndum frente al tema de una posible votación en segunda legislatura frente a este proyecto que de alguna u otra forma deforma la voluntad política por parte de la participación social. Pero ya se dieron otras votaciones donde no alcanzaba la votación y necesitaba la ratificación en referéndum. Y lo que el Congreso ha hecho es no llevarlo a referéndum, sino buscar otro escenario, otro momento para volver a votarlo. Y sabíamos que ellos van a seguir votando hasta que logren esta reforma constitucional de la bicameralidad, porque en referéndum sabe que van a perder. Claro, pero no solamente hizo eso el Congreso, sino cerró la puerta de la ley de participación política. También. La ley de participación política permitía que vía referéndum podías tú de alguna u otra forma hacer que la población diga si está de acuerdo o no, como fue en el año 2018. La alta votación del 2018 frente a la conformación de la Junta Nacional de Justicia en vez del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas y la no bicameralidad es expresada en el voto casi al 90% por parte de la gran población. Por lo tanto, no me quepa la menor duda que ante un nuevo referéndum, si es que así lo habría, la votación va a ser la misma. La gente está asqueada de estos políticos que de alguna u otra forma distribuyen sus cuotas de poder para intereses personales. Y eso nosotros no podemos permitirlo como ciudadanía, ¿no? Sin embargo, el argumento de los congresistas es que ese referéndum para ellos no vale porque estuvo influenciado por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Dicen, bueno, él prácticamente indujo a todos los peruanos al voto, haciendo una mala campaña de lo que significa la bicameralidad y la reelección de congresistas. ¿Cuál es el sustento legal de ese referéndum donde la gente dijo no queremos bicameralidad y no queremos una reelección? La Constitución. Pero ellos van a votar posiblemente en una segunda legislatura y posiblemente tengan los votos. ¿Qué se va a hacer ante ellos? Y es una problemática. La Constitución es muy clara frente al artículo tanto 31 como 34 referido a los derechos políticos y los deberes frente a la ciudadanía. Es claro que no me quepa la menor duda de que los congresistas están desarrollando facultades que no les compete dentro de su lado representativo, toda vez de que ya ha habido una votación por parte, vía referéndum, por parte del país, señalando no reelección congresal, no bicameralidad, sí a la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, en estos dos extremos vinculados
a la no reelección y no a la bicameralidad, hay que explicarlo, pero hay que socializarlo. Si no partiríamos de una dictadura parlamentaria. Pero no deja de ser cierta esta posición de algunos parlamentarios que existe con bicameralidad, cuando valgan verdades. El no a la bicameralidad ha sido por impulso de un presidente que en ese momento teníamos y que sobrepasaba el 90% de la aprobación. Y él decía A y la gente decía A. Si él decía no a la A, la gente decía no a la A, porque lo decía Martín Vizcarra por el empoderamiento que él tenía y usó su poder político de influencia sobre la población para que se traiga abajo el tema de bicameralidad, porque a él no le agradó cómo estaba planteado y porque también no le gustaba. Si el presidente no se reelegía, el Congreso tampoco tenía que reelegirse, porque básicamente esa ha sido la argumentación de Vizcarra cuando planteó el tema de no reelección parlamentaria. No hay reelección de alcaldes. No hay reelección de gobernadores, no se reelige el presidente, entonces ¿por qué el Congreso sí se reelige? Entonces tampoco reelección parlamentaria. Y terminamos en el Congreso que tenemos en estos momentos. Yo no le daría tanto crédito a un expresidente casi corrupto. Claro, en ese momento no se le conocen los niveles de corrupción. Pero un hecho es la democracia. La democracia nace del espíritu de la participación política. Si tú rompes la participación política por parte del ciudadano, de la población, lo que estás haciendo es dañando el sistema democrático y la teoría del Estado. Pero tuvimos un presidente que hizo campaña por ese voto. O sea, el presidente de ese entonces, Vizcarra, no dejó al criterio de la población. Él influyó en la población diciendo sí, sí, no, no. Él influyó en la voluntad popular. Yo creo que le estamos dando mucho crédito a un personaje que no tiene mayor crédito. Sin embargo, los conceptos por los cuales él de alguna u otra forma, con la habilidad que lo caracteriza, utilizó conceptos fundamentales de tipo ciudadanos para reivindicar una posición de un personaje de baja estofa, como es el señor Vizcarra. No me quepa la menor duda. Acá hay un tema democrático de por medio. La democracia señala de manera expresa que una persona que representa, yo que soy apoderado de alguien, no puedo ir por encima de quien me otorga el poder. Si ya la ciudadanía y el pueblo ha señalado no a la bicameralidad, no a la reelección, hoy día en el supuesto negado que los congresistas estarían de acuerdo con esta bicameral, que lo pongan en referéndum. Y si no es así, habría la posibilidad que mucha población hoy día podamos agruparnos para impulsar ya el tema del referéndum ante una posible bicameralidad y ante un uso nefasto por parte de los congresistas de la República, ¿no? ¿Y cuál sería el poder que tendrían los senadores y los diputados? El senador, según el proyecto de ley, ratificaría a los embajadores nombrados por el Poder Ejecutivo y además designaría al Contralor General de la República. ¿Qué más? Sí, pero ese es un tema procedimental, tecnocrático. Ahí dice 60 senadores. Habría la posibilidad de que ellos asuman una responsabilidad frente a la elección de los miembros del Banco Central de Reserva, y todas las facultades que hoy día tiene el Congreso de la República. Sin lugar a dudas, son tantas las modificaciones en términos constitucionales que esto no puede ser señalado por un Congreso del 6%. Claro, eso comparto plenamente con un tema de legitimidad. Esa posición. O sea, para poder construir bases democráticas tienes que tener legitimidad. Lo mínimo. Sin embargo, hablando técnicamente del asunto, sí, claro. ¿Hace falta bicameralidad en el sistema parlamentario del país? Entiendo de que es un proceso. Nosotros somos una democracia todavía joven. A veces yo lo he escuchado. Ya la tuvimos antes. Lo he escuchado al ingeniero Cheput. Dice, en todos los países del mundo, pero en todos los países del mundo no tienen 6 presidentes procesados penalmente por temas de corrupción. Aquí la impunidad es terrible. El cabildeo político entre congresistas, uno más mafiosos que el otro, de alguna u otra forma tratan de representar y plantear cambios estructurales acogiendo una figura importante. La bicameralidad es importante, sí es importante. Sin embargo, ante este comportamiento nefastos de parlamentarios, que lo que le interesa son intereses personales, lo que tienes que plantear es buscar un mejor consenso y un mejor escenario cambiando reformas constitucionales y electorales,
No te olvides que el año pasado quien planteó este tema y quien lo puso a debate fue el difunto Nano Guerra García, y planteó la reconsideración sobre un tema de convocatoria a nuevas elecciones. En ese sentido, sí me parece un despropósito que la Comisión de Constitución, con sus asesores, hayan presentado una propuesta que haya el Pleno, con 93 votos, haya de alguna u otra forma señalado con nombre propio, a tal punto que dice 45 años puedes, a partir de los 45 años puedes ser senador. Y haber sido congresista. Pero si ha sido congresista, también está facultado de hacerlo, ¿no? Así es. Y no queremos acabar la entrevista sin antes mencionar este bono que van a recibir los trabajadores del Congreso de casi 10.000 soles, ¿no? Que significa casi 2 UIT, que es 9.900 soles, en plena recesión económica. ¿Cuál es su opinión? La población está bastante indignada porque ya a inicios de año recibieron un bono bastante jugoso y ahora tenemos un segundo bono. En realidad, Katiuska, sería el tercer bono, porque el inicio de año fue un segundo que habían recibido anteriormente por un monto incluso mucho mayor. Es contraproducente, pues. O sea, tú llegas al ejercicio de un cargo público para servir y no servirte, ¿no? Yo creo que el uso del dinero público está siendo utilizado para eso, cabildear, ya no solamente entre congresistas, sino hacia los trabajadores que de alguna u otra forma señalan, les da tranquilidad económica para que no vean ese juego sucio y ese doble juego que están teniendo hoy día los parlamentarios. Y los sindicatos tienen tanto poder porque entiendo que eso es una negociación colectiva y que parte de los sindicatos del Congreso, pero son los voceros de cada bancada los que tienen que firmar, incluido el presidente del Congreso. Se le cuestionó mucho a José William Zapata, ahora lo hace Alejandro Soto Reyes. Yo tengo el mejor concepto de los trabajadores del Poder Legislativo en términos, los trabajadores estables, que tienen un trabajo muy digno. El problema radica en la utilización de los recursos públicos dentro de la mesa directiva del Congreso y de alguna u otra forma existe una coalición que aparentemente o supuestamente se dice democrática, pero considero que es la más antidemocrática que ha existido en estos últimos años, ¿no? Bien, Miguel Ángel Ferreira, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes. Y el futuro que podría tener Alejandro Soto desde el punto de vista judicial. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Miguel Ángel? No, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches y a todos tus televidentes de ATV. A ver, empecemos por este tema de la empresa Huayna Picchu y el juicio oral que se va a abrir todavía en unos 7 meses. El fiscal ha pedido poco más de 8 meses de prisión por estafa, nada menos en contra de Alejandro Soto. ¿Cómo ves este caso? Primero, la preocupación de quién personifica hoy día al Parlamento, ¿no? O sea, nosotros, primero, se nos planteó de que a la salida del expresidente de la República, Pedro Castillo, las cosas iban a mejorar, la calidad de la democracia iba a mejorar. Como por arte de magia. Como por arte de magia. Hoy día la canasta familiar está por las nubes, el limón que costaba 3 soles, hoy día cuesta 11 soles, el huevo que costaba 4 soles, hoy día cuesta 10, 11 soles, y la economía, si bien es cierto el dólar ha subido, los costos de la canasta familiar han incrementado. Y a todo eso, del daño económico que hoy día tenemos como país, existe el daño político. Y el daño político se ve personificado en el hoy presidente del Congreso de la República con una mesa directiva que realmente no está a la altura de las circunstancias de nuestra calidad de democracia que queremos como país. Hoy día, lamentablemente, vivimos en una situación donde más de 400.000 personas peruanas han viajado al extranjero. Han salido. O sea, la gente, ya los políticos ya se hartaron. La gente ya no quiere escucharlos, no quiere saber nada de ellos, ya buscan de alguna otra además forma. Es gente talentosa. Gente con talento, educada. gente formada, bien formada, que podría ser
propiciar incentivos para que mejore nuestra política nacional. Y esa es la mejor gente, es la que se está yendo. Y eso es la preocupación. Ahora, con respecto al presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento tiene que entender de que ya en una legislatura anterior votaron por una convocatoria a nuevas elecciones en abril del 2024. Por el bien del país, mis amigos los congresistas deberían asumir ese compromiso y poner en debate nuevamente la convocatoria a nuevas elecciones, tanto nacionales como congresales, porque lamentablemente esto no va más. El presidente del Congreso va a un juicio oral, que es la última etapa. Hay elementos suficientes de convicción que acreditan un ilícito penal. ¿Qué dice la norma? Diligencias preliminares en la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia con requerimiento acusatorio, y te vas a juicio. Un presidente del Congreso de la República, pactado el juicio para enero del próximo año, entiendo, en esta etapa procesal, es importante quien personifica hoy día a los representados dentro del Congreso de la República sea una persona sumamente transparente. Y en ese sentido, no solamente él, toda la mesa directiva está llena de denuncias vinculados y muchos congresistas vinculados a casos de corrupción. Y eso los peruanos estamos hartos, Juan Carlos, ¿no? Tengo entonces una pregunta más política que penal. ¿Crees que correspondería que Soto se aleje de la mesa directiva, o que toda la mesa directiva en todo caso se aleje para dar paso a otra que no tenga los cuestionamientos que tiene esta? Mira, el doctor Alejandro Soto es un abogado litigante. Siempre en su vida ha litigado y compartió el litigio con el ámbito comunicacional a través de un programa en radial, entiendo, ¿no? Y ha sabido de alguna u otra forma tener clientes en la actividad privada. El tema es que hoy asume una responsabilidad vinculada a procesos que tiene antes de ser parlamentario. Y ese filtro que hizo el partido político, ¿dónde está? Claro. Los partidos hoy día, tú señalabas de que había un préstamo a una universidad, hacia un partido, los partidos tienen financiamiento justamente el partido directo. de Soto. Financiamiento directo, Juan Carlos. Tienen financiamiento directo. No es posible de que este financiamiento directo no lo estén utilizando para temas de capacitación, formar nuevos cuadros. Jóvenes que quieren incentivarse en la vida política, hoy día lamentablemente ven que los políticos son cuasi delincuentes. Sí. Esa es la verdad. Por lo tanto, no hay incentivos. A los partidos parece que no les interesa formar Obviamente nada, la partidocracia en el Perú está lamentablemente a través de una coalición que busca sostenerse en el gobierno y cogobernar de una manera a piloto automático, porque la gente ya se hartó de la política nacional y de los políticos actuales. Por lo tanto, creo yo, si el presidente del Congreso tiene a bien, él y su mesa directiva, a querer mantenerse, al menos en este tiempo, deberían poner en agenda el tema de la convocatoria a nuevas elecciones, tanto parlamentarias como nacionales, ¿no? Pero parece que los congresistas no tienen la intención de irse, ¿no? Esperemos que al menos ellos tienen que reflexionar, ¿no? Ellos tienen que entender, hemos mejorado desde la salida del expresidente Castillo en diciembre del 2022, después de 8 meses, ha mejorado la calidad de vida de la población, se ha mejorado el tema se ha disminuido la corrupción en los diversos ministerios y en el Congreso de la República, los mochasueldos han disminuido ese comportamiento. Uno, debemos preguntarnos, ¿ha habido una mejora en la calidad de la democracia y de su autorreflexión, castigando a los congresistas que han actuado de manera irregular? ¿Lo han hecho? No lo han hecho, Juan Carlos. Por lo tanto, ellos mismos hoy día deberían tener un acto reflexivo de entender. Claro, y lo que finalmente se da como sensación hacia afuera es que teniendo todos o la mayoría rabo de paja,
se protegen entre ellos, ¿no es cierto? Se blindan y se protegen entre ellos porque todos están con los pies dentro del barro, ¿no? Sí, y lo peor es que no hay una salida de participación política ciudadana que dé una alternativa o una salida constitucional para que los ciudadanos o las personas ante un mal comportamiento de un congresista pueda sacarlo del cargo, por ejemplo. Una revocatoria congresal respecto al comportamiento de aquellos congresistas que la Comisión de Ética y de Acusaciones Constitucionales no han hecho absolutamente nada y lo han sobreprotegido para lograr los votos. No te olvides, Juan Carlos, que el señor Alejandro Soto logra la mesa directiva con 77 votos. Es decir, casi toda la coalición de la centro-derecha. Ese centro-derecha que se puso los pantalones para vacarlo al expresidente Castillo y después, a través de un autogolpe frustrado por propia ineficacia, ineficiencia y temas de corrupción del expresidente, en estos 8 meses han sacado una norma que mejore la calidad de vida de la población. Ninguna. Y en ese sentido tenemos que caminar hacia un cambio de las propias reformas constitucionales que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Por lo tanto, el doctor Soto tiene que entenderlo él como abogado. Estás en un juicio oral siendo presidente del Congreso de la República. Él no es presidente del club Huancavelica. Él es presidente del Congreso de la República que representa casi a 25 millones de habitantes a nivel nacional. Por lo tanto, él representa un sector donde diversos grupos parlamentarios le han dado la confianza y hoy día se ve expuesto ante diversos procesos penales. Él tiene su derecho de legítima defensa, pero él tiene que actuar políticamente, ¿no? Claro, ahí siempre van a decir la presunción de inocencia, todavía a mí no me han condenado, pero obviamente se espera que los funcionarios resuelvan sus problemas legales y lleguen impolutos a la actividad pública, ¿no? Eso es lo que se busca. Finalmente el sistema de... Resuelve tus problemas primero, claro, después te presenta. El sistema de administración de justicia lamentablemente también actúa con incentivos perversos porque demora en la ejecución de sus sentencias. Pero tanto así que este juicio lo vamos a ver recién en 7 meses. A tal punto de que sacó una norma el Parlamento respecto al tema de la prescripción, que dentro del ámbito jurídico podría ser positivo, pero dentro del ámbito político es un incentivo más para temas de corrupción institucionalizada como la cleptocracia. Y en ese sentido lo que no podremos permitir nosotros como ciudadanos es que las mismas personas a través de los mismos partidos actúen de manera irregular en contra de los intereses nacionales. Y me queda claro que los partidos políticos no han cumplido con su filtro. Hay una casación, la 006-2017 del Tribunal Constitucional, que lamentablemente protegió a los partidos políticos, porque entendía el Tribunal Constitucional que a través de los partidos políticos se podría consolidar un mejor sistema democrático. Pero hoy día estamos ante una fragilidad institucional. Lo que hoy día está en descontento es la calidad de nuestra democracia, Juan Carlos. Y en ese sentido, los partidos políticos que tenemos hoy no funcionan. Funcionan como organismos que buscan sus propios intereses particulares para beneficiar a los dueños de sus partidos políticos. Y eso es muy peligroso porque finalmente la población puede llegar a un punto en que no diga estos partidos son malos o los partidos políticos no sirven, sino de llegar a decir la democracia no sirve. Y esa es la preocupación, Juan Carlos, es la calidad de la democracia. No es posible que los partidos políticos dentro de sus filas promuevan gente con prontuariados, gente con delitos dolosos referidos a temas de lavado de activos, crimen organizado. Y eso lo hacen la gran mayoría de los partidos. Ahora, tienen financiamiento directo, logran el curul, deberían con ese dinero mejorar su sistema interno dentro de sus organizaciones políticas. ¿Qué partido lo ha hecho? Si es que
se ha subdividido bloques parlamentarios. Perú Libre tenía 33 congresistas de la República. Hoy tiene, creo que menos de 10, o 10 más o menos. Y ellos reciben por la cantidad, reciben económicamente por la cantidad de los 33. Claro, que entraron. Por lo tanto, su bloque parlamentario, indistintamente que hoy día sea 10, el dinero que el Estado le da como organización partidaria. Y esos bloques parlamentarios no tienen ningún tipo de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay una disidencia política. Es decir, hoy día los partidos, ¿qué calidad de democracia interna hacia adentro de sus organizaciones y hacia afuera de la población, qué se está haciendo? Por lo tanto, tenemos que hacer una gran revolución democrática que permita hoy día a los partidos elegir y mejorar la calidad de vida principalmente de estas organizaciones políticas y que la gente recupere la confianza en los políticos. Hoy día... Bueno, esperemos que no pongan más trabas para que en las próximas elecciones, sea cuando sea, 24, 25, 26, finalmente se haga una elección interna abierta como manda la ley, ¿no? Y no se siga suspendiendo la ejecución de esa reforma política que se hizo. Ahora, hay una reforma política respecto al tema de los distritos uninominales, distritos electorales, que me parece interesante, indistintamente al tema de la bicameralidad. Pero si actuamos con este tipo de congresistas que le hacen daño al país, no mejoras la calidad de vida de la población, los precios están por las nubes. ¿Cómo la gente no come democracia, Juan Carlos? La gente no come democracia. La democracia hoy día, si ellos no entienden que tenemos que mejorar la calidad de la democracia en su conjunto, lamentablemente cualquier persona que enarbole la bandera contra estos señores que actúan en contra de los intereses nacionales podría ser mañana presidente de la República. Sí, ese es el riesgo, que cualquier persona nuevamente llegue a la presidencia de la República y no sea el más recomendado. Ahora, volviendo al tema del presidente del Congreso, se ha descubierto ahora que también es un posible mochasueldos, que le cobraba cupos a sus parlamentarios bajo la figura de donaciones voluntarias para la publicidad que él mismo se hacía a través de las redes sociales. Eso, como consecuencia, ¿qué podría traer en el plano penal? Primero, la Comisión de Ética. Pero ¿quién preside la Comisión de Ética? La Comisión de Ética. Pero ¿quién preside la Comisión de Ética? Habría que identificar quién es la que la preside, la Comisión de Ética. Y otorongo no come otorongo. Es decir, la Comisión de Ética se ha hecho de la vista gorda de aquellos mochasueldos anteriores. Porque hoy día transparentar o buscar transparentar, por eso te hablo de una salida constitucional y buscar incorporar dentro del artículo 206 de la Constitución una alternativa constitucional como la revocatoria congresal vinculada a que si tú como congresista no actuaste bien, me das a mí la posibilidad dentro de la participación política poder yo decir, impulsar una revocatoria para que tú salgas. Porque yo que te elegí para que hagas esto, tú no has cumplido con esto, entonces yo te saco. Porque lamentablemente es así. Ahora, ¿tú crees que voluntariamente los congresistas se pondrían esa espada de Damocles? Por eso, ellos no lo van a hacer. Por lo tanto, me queda claro que no. Por lo tanto, tiene que nacer desde la participación política. Y hoy día, lo que existe hoy día es un fastidio de la gente ante la actual clase política. Por lo tanto, si tú me preguntas respecto al comportamiento del actual presidente del Congreso, respecto a los mochasueldos, a que algunos trabajadores suyos le pagaban publicidad, tendrá que investigarse. Sin embargo, él, que es un hombre inteligente, yo lo he escuchado en una conferencia de prensa, he escuchado desde el primer momento en que lo entrevistaron, habló sobre las pérdidas de su esposa, inclusive la pérdida de su propio hijo, la nueva compromiso, o sea, temas humanos que de alguna u otra forma te transmiten que él de alguna u otra manera tiene un compromiso de tipo social, pero por otro lado salen diversas denuncias
Y él, siendo abogado, él debió prever una situación así. Más aún teniendo en consideración que es un hombre con bastante experiencia y que él debe, hoy día como presidente del Congreso, tiene que dar el ejemplo. Por lo tanto, creo yo que él y su mesa directiva deberían poner ya en temas para la legislatura la posibilidad de la convocatoria, el proyecto de ley de la convocatoria a nuevas elecciones, que en diciembre del año pasado o enero del año pasado, cuando se dan las marchas, lo lograron hasta 97 votos. Y por una reconsideración del expresidente de la Comisión de Constitución y hoy premiado con la vicepresidencia del Congreso de la República, hoy día deberían ellos abordarlo. Nuestros amigos congresistas deberían abordarlo si realmente los congresistas quieren seguir siendo congresistas para la gente se entere y que sepa que ellos le están quitando un pan a sus hijos, porque eso es lo que está pasando, Juan Carlos. Hoy día la población ya no resiste más. Hay una desidia por parte de la población con los políticos de turno, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Miguel. No, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Ferreira, abogado penalista y constitucionalista, ha estado con nosotros. Vamos a hacer, son las 8:39, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con mucho más aquí en la Estación Central. Esta resolución. Vamos a seguir analizando este tema, por eso nos encontramos a esta hora de la noche con el doctor Miguel Ferreira. Él es abogado penalista constitucionalista, con quien vamos a ver los posibles escenarios, si estuvo bien o no que el juez de Ica no ejecutara justamente este auto del Tribunal Constitucional. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, Pilar, muchísimas gracias a ti y a toda tu teleaudiencia, ¿no? Bueno, y escuchábamos en los últimos días las declaraciones del propio presidente del Tribunal Constitucional, bueno, prácticamente pues fijando que el que tenía que pronunciarse sobre este caso y ejecutar los detalles del auto que había dado el máximo organismo constitucional de nuestro país era este juez de Ica, ¿no? El juez ejecutor. ¿Qué pasó? Mira, lo que hay que ver es las líneas de tiempo, ¿no? El 24 de diciembre del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le da un indulto humanitario al expresidente hoy procesado todavía e indultado humanitariamente, expresidente Alberto Fujimori. Él inmediatamente el 27 de diciembre sale y en enero de alguna u otra forma sale de la clínica. Luego la familia de los familiares vinculados a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es en primer término, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado peruano, ya en julio del 2018, respecto a la ilegalidad planteada por parte de los familiares, que esa resolución del indulto humanitario expedido tienen que revisarlo. Van al Poder Judicial y el Poder Judicial anula el indulto humanitario. Y sobre ese indulto humanitario interponen recurso de nulidad. Por lo que tuvo que regresar. Regresó nuevamente Fujimori al penal. Esa es un poco la cronología indistinta del proceso vinculado a Alberto Fujimori. Luego de esto, al declarar improcedente el recurso de nulidad, interponen un habeas corpus y el Tribunal Constitucional falla a favor de otorgarle que pueda de alguna u otra forma se cumpliera el indulto humanitario de Alberto Fujimori. Pero ahí también hubo una intervención de la Corte Interamericana. Principalmente un tema de convencionalidad. Por lo tanto, le decían a los jueces constitucionales que para lograr ello tendría que acogerse a ciertos estándares y parámetros jurisdiccionales que se emita. Y en ese sentido, por ejemplo, lo del pago de la indemnización. El pago de la reparación civil. Y otros puntos adicionales que también el propio Estado no ha sabido hacer suyo en términos reales
la estructura de la justicia penal peruana Para que se y ejecute constitucional, para que se ejecute. Luego, en este tramo, luego el abogado Parco interpone ante este juzgado de Ica. Por eso que está ahí, ¿no? Es correcto. Y este a su vez se traslada al Tribunal Constitucional y que a su vez este ha dicho no, que ejecute el juez. Lo que ya había decidido el Tribunal Constitucional anterior, además, ¿no? Es correcto, porque le hacen la consulta, toda vez que el habeas corpus declararon fundado. Por lo tanto, entiendo yo de que el juez debió ejecutar lo ya señalado por el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué puede haber pesado en su decisión de devolver el caso nuevamente al Tribunal Constitucional para que ejecute algo que no puede ejecutar? Porque sabemos que el TC no ejecuta sentencias, sino son los jueces. Es correcto. A ver, recién ha llegado, tiene que estar debidamente motivada una resolución. El juez, entiendo, recién ha revisado. Como 900 ha revisado e folios. inmediatamente emitió una resolución. Entiendo yo que es por un tema de supranacionalidad del propio de los derechos humanos. Y es por eso que le dice el juez al Tribunal Constitucional, encárguense ustedes. ¿Puede que o no creo el yo Tribunal que esa Constitucional? improcedencia respecto a la ejecución de la sentencia, me parece que allí el magistrado ha debido ejecutarla, en tanto y en cuanto en sede nacional. ¿Ejecutarla en qué sentido? ¿A favor o en contra? ¿O tenía que sí Y es un tema ejecutar la excarcelación de Alberto Fujimori? Por supuesto, porque eso es lo que estaba mandando el Tribunal Constitucional. Porque el mandato que te da es la instancia más importante en sede constitucional nacional que existe en el Perú. A pesar de que puede haber algo pendiente con el tema de la Corte Interamericana Indistintamente de Derechos Humanos. a que no podamos estar de acuerdo, no. El Tribunal Constitucional ya había declarado fundada y hace la revisión y dice, no, ejecute. Por lo tanto... Pero, y ahí el presidente del Tribunal Constitucional, porque lo escuché en otro medio de comunicación, daba cuenta de que sí, efectivamente, pues el tema de la Corte Interamericana no había sido tomado en cuenta en este auto que habían dado. Ahí había una omisión de la justicia peruana. Ahí viene un tema muy importante. Muy importante porque cada gobierno cree que la justicia peruana es su chacra. Y hay que tener políticas públicas de Estado, indistintamente a los gobiernos de turno. ¿Qué se ha fallado? Por ejemplo, cuando se emitió ese mandato del Tribunal Constitucional, que fue institucional, el ex ministro de Justicia, Aníbal Torres, paralizó y no ejecutó como Estado. Y el Estado todavía no ha señalado de manera expresa como justicia penal y constitucional peruana, en términos de defensa del Estado, cuáles son las condiciones por las cuales se le está dando el indulto humanitario al expresidente, indistintamente al acto de irregularidad que yo sí creo que ha habido en el Congreso del año 2017, que canjearon los votos para lograr el indulto humanitario. Fácil hubiese sido... Empezó mal. Sí, sí, por eso es el cuestionamiento. Ahora, pero ¿cuál es el posible escenario en este momento? Que no, ya el juez, usted señala que debió ejecutar lo del Tribunal Constitucional, no lo ha hecho, ha devuelto. Ahora, yo he escuchado a varios ex... Ahora, ¿qué puede pasar? Ahora, yo he escuchado no solamente al presidente del Tribunal Constitucional, sino al expresidente del Tribunal Constitucional decir que efectivamente el Tribunal Constitucional no ejecuta sentencias. Así es. Por lo tanto, Viola también lo ha dicho, ¿no? Lo ha señalado. A ver, yo sí creo que aquel Estado peruano, ante la convencionalidad que requiere, al ser convenios internacionales que se suscriben, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el Perú está adscrito, debe tener una posición clara. Los estándares en términos de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad, reparación civil, se han cumplido respecto al indulto humanitario y a la resolución que declaró fundada el habeas corpus a favor de Alberto Fujimori, si se ha cumplido ello, que se ejecute.
Ahora, cuando se le preguntó sobre ese tema también, no ahora, Sí. luego de conocerse la decisión del juez de Ica, sino cuando se dio a conocer la decisión del Tribunal Constitucional, Sí. hace un par de días o 3. Ahí lo que dijo el ministro de Justicia, claro, todavía no tenía mayor información, pero lo que dijo es que justamente pues el tema de la Corte Interamericana, este informe, este pedido que había hecho Sí. sería vigente. ¿Qué significa eso? Que pesó también esta situación sobre la decisión del juez. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Podría definir ese tema de la Corte Interamericana o qué es lo que va a hacer con el expediente del caso Fujimori? Uno de ellos, sí. el señor Gustavo Gutiérrez Tixe, uno de los integrantes del Tribunal Sí, claro. Constitucional, lo que acaba de señalar es que sí, que en los próximos días o en las próximas horas van a ver este caso. Y eso es importante. Aunque eso no significa que vayan a ejecutar. El doctor Tixe ha sido un abogado litigante, conoce procesalmente bastante bien el fuero constitucional, así que yo no me quepa la menor duda, quienes son los que van a tener que resolver son los miembros del Tribunal Constitucional. Y esa es la razón de ser la instancia más importante constitucionalmente del país, ¿no? Y cuando habla de resolver, ¿qué significa eso? En que dentro de la resolución debería poner resuélvase y ejecútese la medida tomada que declara fundada el habeas corpus presentado por la defensa técnica del expresidente Alberto Fujimori. Y en ese sentido le darían una resolución que le permitirían una libertad, ¿no? Pero ¿quién la ejecuta? ¿El propio juez de Ica o regresa? Yo particularmente soy de la posición, quien ha debido ejecutar es el juez de Ica, toda vez que allí se originó el tema del habeas corpus, ¿no? Pero ahí va a haber una especie de embudo, ¿no? Porque si él ya dijo que no va a ejecutar, que tiene que hacerlo el Tribunal Constitucional va a decir que es el juez de ejecución, bueno, finalmente, Ahora, ¿cuál podría ser el camino? hay una información a la cual tú acabas de mencionar, que es la del ministro de Justicia. El Estado peruano, al suscribir estos convenios supranacionales con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y se sujeta a sus reglas constitucionales, este tiene una medida cautelar y el Poder Judicial en algún momento anuló el indulto humanitario. Sin embargo, ya en sede jurisdiccional peruana, ya el Tribunal Constitucional ya resolvió. Por lo tanto, institucionalmente, lo que se debería hacer es al declarar fundado el indulto, que efectivamente el expresidente Alberto Fujimori salga en libertad. Sin embargo, en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos señala cuáles son los puntos fundamentales en los cuales se tiene que cumplir. Se ha cumplido esa valoración constitucional, eso es lo que tiene que resolver el ministro de Justicia. Claro, eso es lo que se tiene que saber si finalmente se ha resuelto o no. Claro, porque finalmente son los estados los que son sancionados si es que no se cumpliese. Toda vez que el Estado Ahora, peruano... Y he leído en estos días, ¿no? Claro, uno escucha de un lado y de otro, y ya sabemos, claro. ¿no? Pero leí en algún lado que de las sentencias de la Corte Interamericana, bueno, no se cumplían ni el 10%. Por más que sean estados adscritos justamente pues a este sistema. Sí, pero hay un precedente en Argentina que había una sanción. ¿Ya? ¿No? Los estados miembros se acogen y efectivamente suscriben estos convenios al ser una legislación de tipo comparada, vinculado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de los Derechos Humanos como un concepto no solamente supranacional. En ese sentido, es el Estado peruano que deberá decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es por eso que anteriormente se veían los agentes en representación del Estado peruano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora creo que han cambiado de denominación. Sin embargo, sí es necesario que el ministro de Justicia se empape un poco más de la documentación de este caso. También, ¿no? Sobre este ¿Por qué? caso. Porque este caso tiene no solamente una orientación jurídica institucional, sino una mirada política. Y que divide además a los peruanos, sobre todo en estos tiempos complicados, donde no hay solamente pues una crisis económica por la recesión, sino ya estamos viendo el tema de la crisis política y la falta de credibilidad del ciudadano de a pie hacia la clase política y hacia las instituciones, ¿no? Y hacia el mismo sistema democrático. A ver,
La justicia se ha politizado y la política se ha criminalizado. Por lo tanto, cuando ya hablamos hoy día de una criminalización, por ejemplo, sale improcedente la causa y hoy día ya se ve el tema del auto de enjuiciamiento del caso de los cócteles contra la hija del expresidente Alberto Fujimori, la señora Keiko Fujimori, que está procesada por tema de lavado de activos. Para quien están solicitando los 30 años de prisión. ¿Por qué? Porque así dice la norma, vinculado al tema de los cócteles. ¿Pero es casualidad, usted cree? Porque ese es el problema. ¿Es casualidad o qué es lo que ha ocurrido? Ese es el problema, que ante una línea muy delgada del ejercicio del abuso del poder por parte del sistema de justicia, se entiéndase el abuso del poder por parte del sistema de justicia, entiéndase al Poder Judicial y al Ministerio Público, y también por abuso del poder ejecutivo y legislativo, entiéndase el Congreso de la República, y obviamente en estos temas, las pocas instancias del Ministerio de Justicia en poder articular de manera honesta y justa y plantearle lo que corresponde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso deja mucho que desear, porque al final, ¿qué estás haciendo? Destruyendo la institucionalidad democrática del país. Aún frágil, ¿no? Y por ende, la situación económica. Claro, que van a confiar. Los es correcto. Empresarios, ¿no? No solamente aquí por el tema político, sino también no van a confiar en la justicia de nuestro país. Sí, por supuesto. Y uno no invierte si no hay pues cierta tranquilidad de que las sentencias van a ser en buen sentido, pues sin ningún tema de corrupción ni ningún tema de interés. Ahora, ¿cuál es la salida en el caso de Fujimori? Porque, y usted lo dijo al inicio de la entrevista, ese indulto empezó mal. ¿Podría ser la salida presentar otro indulto o todavía en este camino que se está siguiendo con los habeas corpus y todo lo que hemos visto pueda tener algún tipo de resultado favorable para la familia? A ver, los derechos humanos, lo que pasa es que acá hay familias afectadas. Yo creo que los familiares de La Cantuta y Barrios Altos que estuvieron de alguna u otra forma luchando y que de alguna u otra forma son los que han interpuesto las acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se merecen justicia. Pero la justicia tampoco no es el ajusticiamiento contra el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Él es un hombre mayor, entenderás tú, ya con los años, de alguna u otra forma se ve en una circunstancia terrible. Habrá que el ministro de Justicia abordar el tema de fondo. Y el tema de fondo son los parámetros que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en comunicar por qué habían declarado fundado el habeas corpus que resolvió la sede más importante en sede nacional, que es el Tribunal Constitucional. A partir de allí, tenemos que ir construyendo institucionalidad. Si no, pero porque no se conoció, ¿no? Si no, vamos a estar utilizando a personas que hoy día de repente pueden tener hasta 90 años. Es inhumano actuar de una forma así. Hay que ser magnánimo en el ejercicio del poder, y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cuál sería la salida? La posición, bueno, del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de dar a conocer o de saber en qué situación se encuentra luego del pedido y las recomendaciones. Si la sede nacional ya resolvió por la liberación del expresidente Fujimori, que salga el expresidente Fujimori, ¿no? Y el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia... ¿Pero que salga a través de qué? O sea, ¿a través de qué mecanismo? Si ya el juez de ejecución dijo que no. A ver, y ese es un tema que le corresponde al Tribunal Constitucional resolverlo, porque es el Tribunal Constitucional, el juez... ¿Qué podría decir, por ejemplo? Juez le ha dicho al Tribunal Constitucional, improcedente porque yo nunca te declaró fundado el habeas corpus que tú me has interpuesto a mí. Tú eres declarado fundado, por lo tanto tú resuelves. Por lo tanto la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional, sin embargo el juez debió ejecutar lo que la instancia constitucional más importante del país le ha recomendado y le ha sugerido en vista a las observaciones presentadas por la defensa técnica del expresidente Fujimori. Por lo tanto, aquí existe mucha controversia que debe de alguna u otra forma manejarse por las
máximas instancias en sede constitucional, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Ahora, hay un cuestionamiento sobre el Tribunal Constitucional, sobre la elección de los miembros respecto a los congresistas que han elegido, a efectos que direccionen lo que se ha conocido, ¿no? Estos contextos para ejercer de manera arbitraria el ejercicio del poder dentro de las instituciones, no me quepa la menor duda que sí. Por lo tanto, estamos ante un laberinto institucional que debe ser resuelta a través de acciones políticas. Y en ese sentido el ministro de Justicia no se debería poner de costado. No tiene que ponerse de costado. Claro. Quien tiene autoridad tiene que asumir con responsabilidad esa autoridad. Claro, y eso es lo que no están haciendo. Claro, no ha habido, pues, salvo esas declaraciones que lo escuché hace un par de días, luego no ha dicho más sobre este tema. Y claro, porque es un tema, en el caso el caso Fujimori, es un tema que polariza a la población. Sí, pero algunos están a favor, otros en contra Pero Pilar, 2017, 2023, hemos padecido una pandemia, la gente hoy día se está muriendo de hambre, viene lo del fenómeno del Niño, hoy día la situación económica ha incrementado la informalidad al 80% y lamentablemente la pobreza se ha incrementado. Por lo tanto, hoy día tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia y nuestro sistema democrático. Por lo tanto, hoy día ellos tienen que ser reflexivos. Si tienen el ejercicio del poder en sus manos, tienen que actuar de acuerdo a derecho. Actúen bien. Díganle a la Corte cuáles son las razones por las cuales el Tribunal Constitucional ha declarado fundado su habeas corpus presentado por la defensa técnica. Y si es necesario que pague la reparación civil el señor Fujimori, va a tener que hacerlo. Para poder salir, si es que se da el caso. Que creo que sería lo más justo, ¿no? La justicia, el jus objectum justitiae. Vamos a ver. Dar a cada uno lo que le corresponde. Y vamos a ver, porque eso es lo que ha dicho el magistrado Gutiérrez Tixe sobre las acciones que van a ser rápidas en el Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? No sabemos. No, pero sí es importante porque es jurisprudencia. Nunca habíamos estado ante un escenario así, claro, jurídico así. Es un tema de innovación jurídica. Por lo tanto, es un paradigma en el mundo jurídico, académico, constitucional, penal, como justicia. En ese sentido, entenderás tú que los que nos hemos formado para el ejercicio profesional estamos muy entusiasmados, pero sí muy preocupados también. Claro, entusiasmados porque es algo nuevo, es un escenario que nunca antes se ha vivido. Pero preocupados por el lo que país. puede significar, claro. Es correcto. Porque la población se polariza aún más en estos tiempos que son ya bastante serios, ¿no? Es correcto, Pilar. Que tenemos. Gracias, doctor, por haber estado. No, muchísimas gracias a ti y a tus órdenes. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos. Buenos días con todo el Perú. Lo que ha pasado en el Congreso de la República es un absurdo jurídico constitucionalmente hablando. No podemos ir a una anulación de las elecciones primarias dentro de las organizaciones políticas. Sabemos muy bien que hoy día las organizaciones políticas debidamente representadas en el Congreso de la República no tienen la legitimidad que debería alcanzarles en tanto y en cuanto sus decisiones están lejos de la participación política de la ciudadanía. En ese sentido, alzamos la voz de protesta respecto a lo que viene haciendo la Comisión de Constitución en tratar de disfrazar y comenzar a actuar de manera arbitraria lo que viene realizando en el Congreso de la República. En ese sentido, damos nuestra voz de protesta. Creemos que las democracias tienen que enriquecerse con la participación política a través de estructuras orgánicas que representen a la gran ciudadanía y a su militancia en sí. No queremos ya empresarios dedicados a armar organizaciones políticas para sus intereses personales. En ese sentido, la Comisión de Constitución es necesario que haya un cambio sustancial de ese comportamiento, si no vamos a tener que tomar algunas medidas constitucionales de participación política que van a permitir lograr la salida constitucional de los actuales congresistas. En ese sentido, les pido que reflexionen.
porque el Perú requiere unos mejores políticos que entiendan que la democracia es un bien preciado, que todos los países no tienen la oportunidad de tenerlo. En ese sentido, es necesario ya que las organizaciones nos podamos sentar a conversar y entender que está por encima de todo nuestro país, el Perú, el presente y el futuro de nuestros hijos. Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Ferreira y vamos a empezar a abordar estos grandes temas. Hoy día tengo una entrevista para abordar este tema que me parece sumamente importante. No podemos permitir que esta autocracia vinculada al ámbito parlamentario, esta democracia disfrazada a través de un parlamentarismo que lamentablemente tiene signos autocráticos, pretenda disminuir la calidad de la democracia de nuestro país. En ese sentido, vamos a empezar ya a hacer los conversatorios para poder definir y empezar a tener la acción política que requiere el Perú en estos tiempos. Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. Las realidades en busca de la verdad.